Es un placer, queridos hermanos, de nuevo encontrarnos para revisar juntos nuestro estudio de la Atalaya para el fin de semana, pero la que comprende entre el 15 y el 21 de noviembre. Es la revista de septiembre del 2021. El tema del artículo que revisaremos es Sacudiré todas las naciones. Es el artículo de estudio número 37. En cuanto al texto base de este artículo es Ageo capítulo 2 y el versículo 7. Sacudiré todas las naciones y las cosas valiosas de todas las naciones entrarán. En cuanto al avance, dice así. Este artículo presenta una explicación actualizada sobre Ageo 2.7. Veremos cómo podemos participar en una obra emocionante que está sacudiendo todas las naciones. También aprenderemos que esta obra produce tanto una reacción positiva como una reacción negativa. Bien, para esta ocasión tenemos 20 párrafos que revisar y los dos primeros tienen la pregunta ¿qué sacudida simbólica se predijo para nuestros tiempos? Se refería a una sacudida que afectaría a todas las naciones del mundo y que ya está sucediendo durante décadas. En Ageo 2.6 se profetizó sobre esta sacudida, donde de manera simbólica decía que se iba a sacudir los cielos, la tierra, el mar y el suelo seco. El párrafo 3 tiene la pregunta, ¿qué diferencia hay entre esta sacudida simbólica y un terremoto literal? Bueno, que un terremoto literal trae destrucción en todo lugar que suceda. Vienen calamidades y hasta muertes, mientras que la sacudida de la que habla el profeta Ageo produce buenos resultados. Por eso vamos a contestar preguntas como ¿qué significó esta profecía para quienes vivieron en el tiempo de Ageo? ¿Y qué significa para nosotros hoy día? Así que responderemos en este artículo esas preguntas y también cómo participar hoy día en sacudir a las naciones. Ahora tenemos el subtítulo Un mensaje animador en los días de Ageo. Párrafo 4. ¿Por qué envió Jehová al profeta Ageo? Bueno, es posible que él haya sido uno de los que regresaron a Jerusalén desde el exilio en Babilonia. Poco después se colocaron los cimientos del templo, así que el pueblo se sentía feliz. Pero después vinieron oposiciones de otras naciones, los desanimaron y hasta dejaron de reconstruir. Por encargo de Jehová, Ageo ayuda a recuperar el entusiasmo y los animó a terminar el templo. El párrafo 5. ¿Por qué debió ser el mensaje de Ageo muy animador para el pueblo de Dios? Ageo les transmitió palabras de ánimo de parte de Jehová. Los judíos tenían que confiar en Jehová y entender que Él cuenta con un inmenso ejército de ángeles. Por eso la expresión que se menciona en Ageo capítulo 2, versículo 4 de Jehová de los ejércitos, eso los animaba mucho, debido a que indicaba el poderío que tenía y las fuerzas a disposición que tenía para salvar a su pueblo. El párrafo número 6 dice, ¿qué efectos tendría la sacudida que predijo Ageo? Esta profecía significaba que Jehová sacudiría a Persia, que en ese entonces era una potencia mundial y estaba conformada por muchas naciones. Al darse esta profecía, se estaba dando ánimo al pueblo porque esto le permitía a ellos recobrar el deseo de terminar de construir el templo y las personas no judías también se unirían a la adoración a Jehová ya en un templo restaurado. Ahora nos toca revisar el subtítulo Una obra que sacude la tierra en nuestros días. El párrafo 7. ¿Qué obra estamos ayudando a hacer en nuestros días? En 1914, Jehová hizo a Jesucristo rey de su reino celestial. Esas fueron malas y buenas noticias. Malas para los líderes del mundo, porque ahora se había terminado ya su tiempo, o lo que la Biblia dice, los tiempos señalados de las naciones. Y buenas porque desde 1919 se empezaba a decir a la gente que el reino de Dios es la única esperanza para la humanidad. Esas
eran buenas noticias que comenzarían a sacudir al mundo entero. Ahora, en el párrafo 8, la pregunta es, según Salmo 2, 1 al 3, ¿cómo ha reaccionado la mayoría de las naciones a este mensaje? Bueno, tenemos que leer entonces el texto. El Salmo 2 dice así: ¿Por qué están alborotadas las naciones y los pueblos andan tramando cosas inútiles? Los reyes de la tierra toman su posición, y los altos funcionarios se reúnen como uno solo contra Jehová y contra su ungido. Dicen, rompamos sus cadenas y quitemos sus cuerdas. En base a este texto, la pregunta decía, según Salmo 2, 1 al 3, ¿cómo ha reaccionado la mayoría de las naciones a este mundo? Bueno, el texto bíblico decía que las naciones estarían alborotadas y andarían tramando cosas inútiles, es decir, tratarían de, por sus propios medios, resolver sus situaciones y negarse a aceptar al gobernante que Jehová había nombrado. ¿Cómo han demostrado ellos que se niegan a hacerlo? Algunos han prohibido la predicación porque no le parecen buenas noticias. Otros no están dispuestos a renunciar a su poder y autoridad y se oponen al ungido de Jehová atacando a sus siervos leales. Eso es una demostración, como dice el Salmo, de que están alborotados y tratando ellos de ver cómo resolver sus problemas. Y aquí tenemos un dibujo y fotografías donde se trata de recordar momentos en los que Ageo estaba animando al pueblo, que se den cuenta del apoyo que tenían de parte de Jehová, y también se ve con fotografías de tiempos modernos, cuando nuestros hermanos empezaron con la predicación con mucho ánimo, y que hoy día también se sigue hablando como la única solución para los problemas, el reino de Dios con su rey ya entronizado desde 1914. El párrafo 9 tiene la pregunta, ¿cómo responde Jehová al ver la reacción negativa de las naciones? En los versículos que sigue del Salmo 2, del 10 al 12, es como que si Jehová les está rogando a las naciones que acepten la corrección, que sirvan a Jehová, que honren al Hijo de Dios. Así que eso es una clara demostración que Jehová es bondadoso, que les concede un periodo de tiempo para que cambien de parecer y que acepten su reino. Pero debido a que el tiempo se está agotando, no hay mucho para que realmente ellos reaccionen. Y por eso es que hoy es más urgente que las personas conozcan la verdad y tomen una decisión, que lo más recomendable es ponerse de parte de Jehová. Veamos ahora el subtema, una reacción positiva a la sacudida. La pregunta 10, según Ageo 2, del 7 al 9, ¿qué reacción positiva habría como resultado de la sacudida? Bien, tenemos que leer entonces Ageo 2, del 7 al 9, donde dice, sacudiré todas las naciones y las cosas valiosas de todas las naciones entrarán en esta casa y yo la llenaré de gloria, dice Jehová de los ejércitos. La plata es mía y el oro es mío, afirma Jehová de los ejércitos. La futura gloria de esta casa será mayor que la de la anterior, dice Jehová de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, afirma Jehová de los ejércitos. Recordando la pregunta era, según Ageo 2 del 7 al 9, ¿qué reacción positiva habría como resultado de la sacudida? Y aquí hay que prestar atención porque este es un nuevo entendimiento o un mejor entendimiento que se tiene sobre la profecía de Ageo 2. Que las personas de buen corazón, al ver esta sacudida, les produce el efecto de poder ir y adorar a Jehová. Y eso sucedería en los últimos días, según lo indican las profecías de Isaías 2 y Miqueas 4. Ahora tenemos una nota de este texto bíblico que nos lleva a diciendo así, este es un cambio en nuestra manera de explicar este pasaje. En ocasiones dijimos que lo que hace que las personas de buen corazón se sientan atraídas a Jehová no es la sacudida de todas las naciones. Y aquí nos mandaba a revisar la atalaya del 15 de mayo del 2006 en la pregunta de los lectores. Cuando uno examina esa pregunta, se indica que lo que a la gente le motivaba a adorar a Jehová era la predicación, solo eso. Pero ahora tenemos en este subtítulo una aclaración sobre esos detalles.
veamos entonces por qué la sacudida a las naciones también empuja para que las personas lleguen a adorar a Jehová. No solo la predicación, sino también lo que ven que sucede alrededor con las naciones. Por eso vamos a pasar al siguiente párrafo. El 11 dice: ¿cómo reaccionó un hermano cuando escuchó por primera vez el mensaje del reino? Tenemos aquí la experiencia del hermano Kent, que él está actualmente sirviendo en la Central Mundial. Él dice: cuando escuché la verdad, se alegró de saber que estamos viviendo en los últimos días. Así que él dice que comprendió que para recibir la aprobación de Dios, tenía que salir de este mundo tan inestable y ponerse con firmeza de parte de Jehová. Y así lo hizo. Oró y de inmediato comenzó a hacer los cambios para dejar atrás a este mundo que estaba siendo sacudido y que se refugió en el reino de Dios que no se puede sacudir. Ahora, si vemos el párrafo 12, la pregunta es: ¿cómo se ha llenado de gloria el templo espiritual de Jehová durante estos últimos días? Con el aumento del mismo. Ahora más personas están adorando a Jehová de manera impresionante. También para la época de la conmemoración, millones más se están uniendo a nosotros en este momento tan especial. Están también haciendo cambios de personalidad. Esta es otra manera de dar gloria a Jehová. Ahora la pregunta 13. ¿Qué otras profecías están cumpliendo estos sucesos tan emocionantes? Y debemos ver la imagen de la portada. Aquí en el párrafo se menciona de dos partes que aparecen en Isaías 60. El primero se indica en Isaías 60:22, donde se indica que el pequeño llegará a ser 1000. Así que cada vez más personas están entrando a formar parte de este pueblo tan maravilloso. Pero eso también sucede con algo más. Isaías 65 y el versículo 16 habla de la leche de las naciones. Eso quiere decir que lo que produce estas naciones, que aunque no sirven a Jehová, se puede aprovechar cosas para el servicio de Dios. Por ejemplo, de estos miles que están aumentando dentro de la organización de Jehová, tienen habilidades que el pueblo de Dios los está usando para fomentar más la predicación de las buenas noticias. Y esto ha hecho que se lleguen a 240 países en cuanto a la predicación, usando tecnología o medios de comunicación que las naciones han producido y se utiliza para este fin. Además que también esta tecnología permite el que se puedan editar publicaciones en más de 1000 idiomas. Así que esta leche de las naciones, o lo que hace las naciones, la organización la está usando muy bien para llevar estas buenas noticias a todas partes del mundo. Y aquí tenemos esta fotografía donde se ve cómo distintos hermanos de distintos países están haciendo esta labor de predicar las buenas noticias, ya sea por teléfono, mediante correo electrónico, mensajes de textos, escribir cartas, ayudar a los niños con las publicaciones que se han realizado. Así que todo lo que las naciones han creado, el pueblo de Jehová está aprovechando junto con habilidades de muchos hermanos que han servido para que se puedan hacer cosas que realmente a todos nos beneficien. Ahora tenemos el subtítulo: es el momento de tomar una decisión. El párrafo 14, la pregunta es: ¿qué decisión tienen que tomar ahora las personas? La respuesta es si apoyarán el reino de Dios o confiarán en los gobiernos de este mundo. Como siervos de Jehová, nosotros necesitamos mantenernos neutrales en asuntos políticos y reconocer que el reino es la única solución a los problemas de la humanidad. Veamos el párrafo 15. ¿Qué gran prueba de lealtad se predice en el libro del Apocalipsis? En varios textos bíblicos del Apocalipsis habla sobre cómo la bestia salvaje ejercerá su autoridad sobre los habitantes para que adoren a la primera bestia salvaje. Es decir, los gobiernos de este mundo exigirán en algún momento que los adoremos y los que se nieguen a hacerlo serán perseguidos. Es como que si se les pondría una marca simbólica en la mano o en la frente, lo que significaría que se debe ver y también pensar como las autoridades políticas desean, y no hacerlo implicaría realmente serios problemas para los que no lo realicen.
Por ejemplo, en Apocalipsis 13:16 indica que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, estarán obligados a tener esa marca. Por eso, pensando en esto, dice el párrafo 16, porque es urgente que fortalezcamos ahora nuestra lealtad a Jehová. Porque necesitamos tomar una decisión cuando llegue este momento de si apoyaremos a los gobiernos políticos o al reino de Dios. Será algo básico demostrar esa obediencia, porque en Apocalipsis 13:17 habla que el que no la tenga no podrá ni comprar o vender. Así que se necesita realmente tomar ahora una decisión y fortalecer nuestra fe para que nuestra lealtad a Jehová se mantenga firme. Párrafo 17, el subtítulo es la sacudida final. La pregunta, ¿qué debemos recordar sobre la paciencia de Jehová? Bueno, en la Biblia queda muy claro que Él no desea que nadie sea destruido, como lo menciona 2 de Pedro 3:9. Por eso sigue dando la oportunidad de arrepentirse y tomar la decisión correcta. Pero también hay que reconocer que la paciencia de Jehová tiene un límite y hay que actuar rápido antes de que se concluya ese límite. Por eso todos tendremos que saber que Jehová es el único Dios verdadero. En algún momento de este tiempo, que Jehová tome ya acción para acabar con todos estos gobiernos que causan tanto daño hoy día. La pregunta 18, la parte A. ¿Qué otro tipo de sacudida se describe en Ageo 2:6 y 2:20 al 22? Bien, tenemos que leer entonces los versículos. Y en Ageo 2:6 dice, porque esto es lo que dice Jehová de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, sacudiré los cielos y la tierra, el mar y el suelo seco. Y en capítulo 2, versículos 20 al 22 dice, el día 24 del mes, Ageo recibió las palabras de Jehová por segunda vez. Él dijo, dile a Zorobabel, el gobernador de Judá, voy a sacudir los cielos y la tierra. Acabaré con el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Acabaré con los carros y sus conductores, y los caballos y sus jinetes caerán, cada uno por la espada de su hermano. Recordando la pregunta 18, parte A, la parte A, ¿qué otro tipo de sacudida se describe en Ageo 2:6 y 2:20 al 22? En estos versículos se habla de sacudir los cielos y la tierra. La parte B dice, ¿cómo sabemos que las palabras de Ageo tendrán un cumplimiento en el futuro? El apóstol Pablo utiliza la expresión una vez más, indicando que la destrucción será definitiva. Esta será la destrucción eterna de quienes se niegan a reconocer el derecho de Jehová a gobernar. Por eso se decía que es una sacudida beneficiosa, donde se sacan las cosas buenas de la tierra, y otra sacudida que sería desastrosa para los gobiernos y las personas que no quieren servir a Jehová. Ahora tenemos el párrafo 19. ¿Qué es lo que no será sacudido y cómo lo sabemos? Hace unos momentos que se leyó en Ageo 2:6 y 2:20 al 22 se hablaba de sacudir los cielos, pero no se está refiriendo al reino de Dios. Porque en Hebreos 12:28 dice que en vista de que vamos a recibir un reino que no se puede sacudir. Así que Ageo está hablando de los reinos del mundo o los gobiernos del mundo, y acá en cambio estamos en Hebreos viendo claramente que el reino de Dios no será sacudido, porque así lo dice la Biblia. Quedará firme y en pie después de la sacudida de la gente que no sirve a Jehová. Estos sin duda son buenos puntos que nos ayudan a entender mejor la profecía de Ageo. Por último, el párrafo 20, la pregunta es, ¿qué decisión deben tomar las personas y cómo podemos ayudarlas? Bueno, no hay tiempo que perder. Ellos deben escoger entre apoyar el estilo de vida de este mundo o vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y obtener vida eterna. ¿Cómo ayudarlas? Mediante la predicación. Eso es una manera de que ellos tomen la decisión de apoyar el reino de Dios, que es una decisión tan importante que puede significar la vida, si es que ellos lo aceptan, o su muerte, si la rechazan. Ahora tenemos las preguntas de repaso.
Una sola pregunta dice: ¿qué le han enseñado sobre la sacudida de las naciones estos textos? Y veamos el primero, que es el Salmo 2, 1 al 3. ¿Qué nos ha enseñado? Que a pesar que las naciones se niegan a aceptar al gobernante que Jehová ha nombrado, Él les da la oportunidad que recapaciten y puedan cambiar su decisión en cuanto a destruirlos. Por eso es más urgente que nunca que las personas conozcan la verdad y tomen la decisión de ponerse de parte de Jehová. Otro texto que se pone es Ageo 2, 7 al 9, que nos enseña sobre la sacudida de las naciones. Que durante estos últimos días el número de personas que adoran a Jehová ha aumentado de manera impresionante. Asimismo, los que se reúnen para celebrar la conmemoración ha crecido muchísimo en los últimos años. Así que las cosas valiosas de todas las naciones han llenado los patios terrestres del templo espiritual de Jehová, y se espera que mientras hay tiempo sigan haciéndolo. Y el último texto es Ageo 2, 20 al 22, que nos enseña sobre la sacudida de las naciones. En el versículo 22 se refiere a la destrucción de quienes se niegan a reconocer el derecho de Jehová a gobernar. Pero este gobierno permanecerá firme y en pie después de la gran sacudida final, que no le afecta al reino de Dios. Eso tiene que ver con los gobiernos actuales y las personas que se niegan a aceptar al gobierno de Dios. Así que, hermanos, ahí tenemos un breve repaso de este artículo muy interesante, actualizado del libro de Ageo, de las profecías de Ageo, y lo que veremos entonces aquí en noviembre 15 al 21, la semana asignada para nuestra revista de septiembre del 2021. Recordando, el tema del artículo es Sacudiré todas las naciones. Un artículo que nos ha puesto al día con algunos ajustes en la manera de entenderlo. Este es el artículo de estudio número 37. Así que esperamos el poder repasarlo, entenderlo y poder participar con nuestros comentarios en las reuniones. Esperamos, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en otro momento para un nuevo artículo de estudio.